Hola, en esta oportunidad vamos a hablar del diseño de un lenguaje de programación. A continuación, se muestran características pragmáticas del diseño de un lenguaje de programación, que se deben conocer tanto para diseñar nuevos lenguajes como para elegir el lenguaje de programación adecuado como herramienta de programación en proyectos. Hasta nuestros días, ningún lenguaje es adecuado para cualquier escenario o tarea, por lo que es necesario conocer de cada lenguaje qué características o principios lo diferencian y cuáles lo hacen más adecuados para determinados escenarios o tareas. El programador debe conocer los principios de diseño prioritarios durante el diseño de cada lenguaje de programación para saber elegir. Vamos a ver a continuación algunos criterios, empezando por la eficiencia, que tiene que ver con una eficiencia de traducción, implementación, programación y al final hablaremos de la fiabilidad. Este principio se refiere a que el diseño debe permitir al traductor la generación de código ejecutable eficiente, también conocido como optimizabilidad. Dos ejemplos. Las variables con tipos estáticos permiten generar código que las asigna y referencia con eficiencia. En C++, el diseño de clases, en ausencia de características orientadas a objetos avanzadas, no requiere de memoria o código adicional más allá del mecanismo struct. La eficiencia se organiza en tres principios, como les decía, la eficiencia de traducción, de implementación y de programación. La eficiencia de traducción estipula que el diseño del lenguaje debe permitir el desarrollo de un traductor eficiente y de tamaño razonable. Por ejemplo, Pascal o en C exigen, por diseño, que se declaren las variables antes de su uso, permitiendo un compilador de una sola pasada. Esta restricción se ha liberado en C++, por lo que se requiere un compilador de dos pasadas en ciertas partes del código para resolver las referencias de los identificadores. Hay traductores que se diseñan para que los programadores omitan la verificación de errores con reglas muy difíciles de verificar en tiempo de traducción, lo que influye negativamente en otro principio de diseño, la fiabilidad que aparece ligada a la verificación de errores, que vamos a ver al final. La eficiencia de implementación es la eficiencia que se puede escribir un traductor, que a su vez depende de la complejidad del lenguaje. Casos de fracaso son, por ejemplo, Algol 60, porque su estructura basada en pilas necesaria para un ambiente de ejecución no era suficientemente conocida en aquel momento. En ML, la inferencia de tipos sin declaraciones tuvo que esperar a la aplicación del algoritmo de unificación para que se utilizara de forma comprensible. El tamaño y la complejidad de ADA era un obstáculo para el desarrollo de compiladores, dificultando de esta forma su disponibilidad y uso. La eficiencia de programación está relacionada con la rapidez y la facilidad para escribir programas o la capacidad expresiva del lenguaje. La capacidad expresiva de un lenguaje se refiere a la facilidad para escribir procesos complejos de forma que el programador relacione de manera sencilla su idea con el código. Es un aspecto relacionado con la potencia y la generalidad de los mecanismos de abstracción y también la sintaxis. Desde ese punto de vista, por ejemplo, Lisp y Prolog son lenguajes ideales con una sintaxis concisa, la ausencia de declaración de variables e independencia con el mecanismo de ejecución, aunque compromete otros principios como son la legibilidad, la eficiencia en la ejecución y la fiabilidad. Relacionado con este concepto se encuentra el de azúcar sintáctico, término acuñado por Peter Landin en 1964 para describir aquellas estructuras sintácticas que no añaden expresividad al lenguaje, pero que facilitan la escritura de los programas, ofreciendo alternativas para que el programador pueda escoger. Un ejemplo puede ser las diferentes versiones de bucles que ofrecen hoy en día los lenguajes de programación. Finalmente, indicar que la fiabilidad, un programa es fiable si hace lo que se espera y se permite al programador recuperar errores, exige de tiempo adicional para pruebas, recuperación de errores o agregación de nuevas características. Eso se denomina capacidad de mantenimiento.
y depende tanto de los recursos disponibles como los de su consumo. Es un problema del que se encargará la ingeniería del software. Por lo tanto, la eficiencia de crear software depende más de la legibilidad y capacidad de mantenimiento que de la facilidad de escritura. Bueno, nos vemos en un siguiente video.